Entonces iniciamos formalmente el curso de cálculo 4 y el primer tema es mm, integral en Rn o integral de Riemann en varias variables. También le podemos llamar de esa forma. Vamos a poner la integral de Riemann. Integral de Riemann en varias variables. Un título, un título un poco largo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ver una idea intuitiva de lo que es el área y eso nos va a ayudar a entender al menos intuitivamente qué es lo que vamos a hacer y ver la primera extensión de la integral que se puede hacer una de varias posibilidades, que es la más directa respecto a lo que ya sabemos de la definición de integral en cálculo 2. Entonces, eh, en cálculo 2 se definieron, o sea, el problema principal era encontrar el área bajo la curva de una función, que para entender mejor los conceptos se suponía en principio que era una función continua y también se pedía que fuera acotada. Eh, se, se tuvieron que definir las sumas inferiores y las sumas superiores. Entonces, y después, en base a eso, se definió eh, lo que iba a ser la integral. Después se ve que se demuestra que la definición de Darboux es exactamente es equivalente, más bien iba a decir la misma, pero no, es equivalente a la definición de Riemann para funciones continuas, que se conoce como la integral de Riemann-Darboux, o la integral de Riemann simplemente. Y después se vio o sea, vieron, supongo, esto no necesariamente lo ven en todos los cursos de cálculo, pero me imagino que en la mayoría de los cursos de la facultad sí llevan al menos un nivel de Spivak. eh, y ahí empiezan a hacer ejemplos de qué pasa si la función es discontinua en un punto y ven que es integrable y luego se preguntan qué sucede si esa función es discontinua en un número finito de puntos, ven que es integrable. Luego van más allá y preguntan qué pasa si ese conjunto de discontinuidades es infinito pero es numerable. Y entonces ahí entra el concepto de medida cero. Y entonces se tiene el criterio de Lebesgue que nos dice que si el conjunto de discontinuidades de la función tiene medida cero, entonces la función es integrable. Y ven ejemplos como la función de estas funciones que tienen un número infinito de discontinuidades, etcétera. Entonces, ahora en cálculo de varias variables lo que tenemos que hacer es extender esa idea, la idea de sumas, de medida cero, no de medida de Lebesgue en general, pero sí de medida cero, y va a entrar un concepto nuevo que es el contenido de Jordan. Entonces, eh, a pesar de que la integral se definió como el área bajo una curva, eh, realmente no se da una definición formal de lo que es el área en los cursos de cálculo. Y eso es porque es un concepto complicado de definir, tanto que lleva un nombre especial que es el de contenido de Jordan. Entonces, vamos a suponer
todo esto que vamos a hacer aquí en estos minutos va a ser de manera intuitiva y ya después vamos a empezar a formalizar las cosas, pero vamos a suponer que tenemos un conjunto, un conjunto S acotado que está contenido en el espacio E2. Bueno, los que no llevaron cálculo 3 con nosotros, que es la mayoría, digamos este E2 es el R2, pero con la métrica euclidiana. Entonces, si vieron en cálculo 3 hay diferentes tipos de métricas para el espacio Rn, que en esencia es un espacio métrico. Y la métrica euclidiana, que es la que conocemos nosotros, es la que se utiliza para hacer todos los desarrollos en cálculo, aunque hay una infinidad de métricas distintas que se podrían utilizar para hacer las cosas. Pero bueno, entonces como se está utilizando la métrica euclidiana, entonces al espacio R2 en vez de llamarle R2 se acostumbra en muchos contextos llamarle E2. Eh, pero pueden seguirlo llamando R2 o Rn como quieran, pero teniendo en mente que es porque tiene la métrica euclidiana y todo el cálculo que han estudiado hasta ahora es con esa métrica euclidiana. Ya en cálculo 3 vieron ejemplos, nosotros vimos ejemplos también de métricas que no son la euclidiana y cómo cambian las cosas, la topología, dependiendo de cómo sea esa métrica. Pero bueno, entonces tenemos un subconjunto en R2. Entonces, el objetivo es y que sea acotado en R2. Entonces, que sea acotado, se acuerdan, en cálculo 3 definieron que era acotado si existía un número real m tal que la bola con centro en algún punto del conjunto de radio m contiene totalmente al conjunto en cuestión que estoy tomando. En este caso la bola sería una circunferencia. Entonces, evidentemente, puedo encontrar, dado un punto del conjunto, algún número m real, tal que todo este conjunto S quede totalmente contenido en la circunferencia. Entonces, intuitivamente lo que significa es que el conjunto no se me va a infinito en R2. Entonces, es un conjunto acotado. Ahora, lo que queremos hacer es encontrar el área de ese conjunto, de ese subconjunto de R2. Entonces estamos tomando ese como un subconjunto de R2 y lo que queremos saber es cuál es su área. Entonces nosotros vamos a denotar área no con la letra A tradicional, sino lo vamos a llamar J. Entonces J de S va a denotar el área del conjunto S. ¿Por qué se utiliza la J? Porque justamente la manera formal de definir áreas utiliza el concepto del contenido de Jordan. Entonces, como al hablar de área vamos a decir cuál es el contenido de Jordan del conjunto S. Bueno, pues en el caso de que tenga área va a coincidir justamente con el área de ese conjunto. Entonces vamos a empezar a utilizar la notación que vamos a estar usando a lo largo del curso. Entonces, vamos a suponer varias cosas. Vamos a suponer que el área es un número no negativo que está relacionado con el conjunto S. Es un número positivo. Y lo único que nosotros podemos hacer, lo único que sabemos para calcular áreas, así como hacían en cálculo 2 es el área de un rectángulo o de un cuadrado. Entonces vamos a pedir lo siguiente, vamos a usar eh, cuadrados o rectángulos en general. Es que vamos a pedir lo siguiente. Entonces, número uno, si S es un cuadrado del lado L, entonces el área de SS va a ser lado por lado, es decir, L cuadrada. Y número 2 vamos a pedir que el área sea aditiva.
el área sea lo que sea, vamos a pedir que sea aditiva. ¿Qué significa eso? Pues, por ejemplo, si tenemos este conjunto S que está formado por otros conjuntos, por ejemplo estos, vamos a llamar S1, S2, S3 y S4. Entonces, intuitivamente es claro que el área de ese conjunto S se puede escribir como la suma de las áreas de cada uno de esos conjuntos individuales que lo conforman. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se le pide a esos conjuntos para que se cumpla la aditividad? Pues que no se traslapen. Entonces, los SIs no deben traslaparse. Entonces, formalmente, ¿qué significa eso? Que si yo tengo un punto, por ejemplo, del conjunto S1, un punto del conjunto S1, un punto interior de S1, que no sea la frontera, porque digamos este S1 estaría conformado por todo esto con la frontera, por así decirlo, podría ser, o sin la frontera podría ser también, pero en ese caso el S2 tendría que tener la frontera. Entonces, si S1 es un punto interior, si X es un punto interior de S1, por ejemplo, tiene que cumplirse que ese punto X sea punto exterior a los otros tres. Entonces, por supuesto, espero no estar hablando en chino porque en cálculo 3 definieron esos conceptos, lo que era un punto interior, un punto exterior, un punto frontera. Entonces, intuitivamente, por ejemplo, este X es un punto interior de S1 si existe un delta tal que la bola de radio delta está totalmente contenida. La bola de radio delta centrada en X está totalmente contenida en S1. Entonces, ese X es un punto interior de S1. Entonces, si ese punto interior de S1 es un punto exterior a los otros conjuntos. Entonces, el otro conjunto sería S2, S1, S3. Por ejemplo, para S3 es un punto exterior porque es un punto interior del complemento de S3. De acuerdo, ahorita si no entienden muy bien esto, si no lo vieron en cálculo 3, que yo esperaría que no fuera el caso, intuitivamente es claro que si X es un punto que está dentro de S1, entonces debe ser un punto exterior para los demás. Entonces para S2 está afuera, también para S3 está afuera y para S4 está afuera. Entonces, eh, eso es lo que significa que no se traslapen los conjuntos. Es decir, que no pase algo como que yo tengo el conjunto S así y que no sé, por ejemplo, tengo un S1 y luego por acá tengo un S2 y aquí tenga el S3 y aquí el S4 donde S1 y S2 se traslapan. Entonces, ahí en ese caso estaría contando el área dos veces de este pedazo, ¿me explico? Entonces, esa condición lo que nos dice es que entonces el área de cualquier conjunto S se va a ver como la suma de las áreas de sus partes. Desde uno hasta n. Ok, entonces esto del área vamos a ir viendo después ejemplo de esos extraños, porque hay conjuntos a los cuales no se les puede asignar un área. Entonces eso lo vamos a ver cuando estudiemos ya formalmente lo que es el contenido de Jordan. Entonces esas son cosas exóticas que, digamos, en cálculo o en física no se usan mucho hasta cierto punto, digamos, tradicionalmente, pero son cosas que en otros niveles sí aparecen y se tienen que considerar. Pero en las aplicaciones que vamos a ver en este curso no vamos a ver cosas exóticas como esas que no tengan contenido de Jordan, es decir, que no tengan área, ¿de acuerdo? Entonces vamos a suponer este, que tenemos un conjunto S, su conjunto de R2, de E2, tal que se le puede asignar área que cumple las condiciones uno y 2 que hemos expuesto. Es decir, que si es un cuadrado su área sea L cuadrada y que el área sea aditiva.
esas dos propiedades. De hecho, si llevara un cálculo 3 con nosotros, creo que sí al principio. No, no es verdad. En cálculo 2 nosotros hablamos un poquito de cómo definir formalmente el área. Entonces, y esos videos están ahí en el enlace ese de YouTube, en donde están todos los videos de las clases que hemos dado. Entonces, eh, pues, si tenemos un conjunto de este estilo, digamos, tenemos el conjunto S y que sea acotado. Acotado, aquí me faltó ese acotado. Muy importante. Entonces, si es acotado, nosotros lo vamos a poder encerrar en un rectángulo o en un cuadrado, más bien. En un cuadrado. Entonces voy a hacer, espero que me salga más o menos como un cuadradito. No tengo para medir exactamente, pero me están escuchando a la vez que están haciendo esto. Entonces, como está acotado, lo podemos encerrar en un cuadradito. Entonces, intuitivamente, el área del cuadrado, acuérdense que área es esta J, como lo estamos denotando, que el área del cuadrado es mayor que el área del conjunto S, intuitivamente. Entonces, primera condición que vemos que es importante es que sea acotado, como pasaba en cálculo de una variable. La función tenía que ser acotada en principio. Ya después se veía qué pasaba si no era acotada y se estudiaban ciertas condiciones para la integral impropia. Ahora, dado este conjunto en el espacio E2, le podemos asignar un sistema de coordenadas. Entonces, podemos asignar el sistema de coordenadas donde queramos. Por ejemplo, aquí. Entonces le podemos asignar un sistema de coordenadas XY. Entonces aquí como lo puse muy a XY, muy arriba, eso me queda así. Ahora mm, todavía no domino mucho esto. Quiero cortar y pegar eso, pero no sé cómo. Tiene como unas tijeritas aquí. Mm, bueno, no quiero perder tiempo en eso. Voy a dejarlo así. Ahora, también puede ser que yo ya tenga de entrada mi sistema de ejes cartesianos y, por ejemplo, esto lo voy a guardar ahora, pero digamos que el sistema de ejes esté acá, así olvidándome de ¿qué hice? Olvidándome de este diagrama por un instante, digamos que está aquí y nuestro conjunto S pues está aquí. Entonces nosotros siempre podemos mover este sistema de ejes aquí mediante una traslación, siempre, eso lo podemos hacer. Entonces no hay ningún problema con suponer esto sin pérdida de generalidad. Que yo tengo el sistema, el conjunto S, como está acotado, digamos, tengo el sistema S y le pongo un sistema de coordenadas ahí en el centro, digamos, entre comillas, no sé dónde esté el centro, pero que esté el origen dentro del conjunto S y luego ahí lo acoto o lo encierro en un cuadrado. En un cuadrado, ese cuadrado rojo que está ahí. Entonces, recuerden eso de las traslaciones, por ejemplo, el teorema de Bolzano-Ballestas fue lo que hicimos para simplificar algunos cálculos y hacerlo de manera más sencilla, poniendo las cosas como en el origen. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer porque lo único que podemos contar son áreas de cuadrados. Entonces, vamos a dividir este cuadrado en cuadraditos de lado uno. Entonces, este cuadrado tiene longitud que no conocemos, pero hacemos una rejilla de longitud uno. Digamos que tomamos las rectas, pues hacemos la rejilla. Déjenme poner esto aquí. Entonces voy a llamarla así, partición del eje X y Y, como sigue. Entonces vamos a trazar rectas
Por ejemplo, cero horizontales, verticales, perdón, cero más menos uno más menos 2 más menos 3 etcétera. Entonces, esas rectas, digamos aquí en cero pues me coincide con el mismo eje Y. Luego digamos que acá está el uno. Entonces, me tienen que ir quedando cosas de la misma longitud. Entonces voy a ir teniendo una rejilla como así. Más o menos estoy intentando que se vea como del mismo tamaño. Hasta llegar a un punto aquí, ¿no? Evidentemente, pero no sé cuál es. Entonces, uf, ahí se ve como más chiquito. No se ve como del lado uno, pero bueno, si ustedes toman sus notas, traten de ponerlo así como para que se vea más bonito, de tamaño adecuado. Si usan cuaderno de cuadrícula de pequeña, pues eso lo pueden utilizar. Y además me cansan los dedos esto. Entonces por eso de repente las pinto. Entonces son de lado uno. Aquí está cero, uno. Déjenme ponerle. Uno, 2, 3, 4, etcétera. Y aquí sería menos uno, menos aquí. Menos 2, menos 3, etcétera. Se entiende la idea, ¿no? Y aquí tengo el eje Y. Aquí. Que ya se pone, está encimado con el amarillo. Y ponemos las rectas horizontales igual de lado uno. Perdón, para formar los cuadrados de lado uno. Entonces aquí tendría pues el mismo eje X como una de ellas, que es la Y igual a cero, y luego tendría esta cuadrícula. Entonces estoy haciendo así para que al menos, o sea, no empezar ya a estar viendo teoremas y demostraciones sin saber qué rayos estamos haciendo. Entonces aquí lo dejo así y luego por acá una a una. Entonces, entonces lo que me está generando son, ese se fue muy grande. Me está generando cuadrados de lado uno según esto que estoy poniendo aquí. Entonces aquí tengo el uno 2 perdón. 3 4 etcétera, menos uno menos 2 menos 3 etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer para aproximarnos para más o menos tener una idea de cuál es el área de este S, va a ser contar los cuadraditos que estén totalmente adentro del conjunto S, es decir, que no toquen la frontera. Entonces, si lo hacemos, miren, este por ejemplo queda totalmente adentro, este también, y voy a tener cuidado solo con los de aquí, este totalmente adentro, todos estos quedan totalmente adentro, este no, todos estos también. Este ahí como que muerde bueno, vamos a decir como que no lo muerde. Vamos a suponer que no toca, bueno, pero sí toca la línea. Entonces déjenme mejor lo quito. Y aquí este no toca, este sí toca un pedacito, este no toca. Este de aquí, todos estos. Entonces todos esos rectangulitos van a formar lo que vamos a llamar un área interior. Y entonces ya se va como que viendo la idea de lo que vieron en cálculo 2 para definir la integral. Entonces contamos cuántos cuadrados están adentro. Entonces a eso le vamos a llamar J sub 0 con una línea abajo de S. Entonces esa va a ser un área como un área interior. Y va a ser el número de cuadrados contenidos en S, totalmente contenidos en S, que no toquen a la frontera, totalmente contenidos en S.
Y luego, por otro lado, tenemos el J, vamos a llamar J0 con una línea arriba. Entonces, eso me va a contar todos esos cuadraditos que tenemos, pero incluyendo los que tienen algún punto de S. Entonces, por ejemplo, aquí son todos estos en azul y tenemos que agregar, por ejemplo, este que tiene la línea del conjunto S, este de aquí, este. Entonces, todos estos que contienen al menos un punto de la frontera de S, o en general al menos un punto de S. Entonces, tengo todos estos de aquí. Estos de acá. Aquí este también, porque tiene un pedacito, este. Entonces, todos estos. Entonces les digo, esto es intuitivo, todo esto de aquí, este que tiene puntos de S. Entonces recuerden que ese S es el conjunto que tiene a la frontera y todo el interior. Entonces todos estos, tanto puntos de la frontera como puntos adentro, son puntos del conjunto S. Entonces lo voy a poner así en azul, este sería el J0S. Y el J arriba, que es el que pite con el verde, que sería verde y azul, entonces no le voy a poner el color. Entonces, este J0S es el área, em, vamos a decir, exterior. Y es igual al número de cuadrados. Perdón, aquí sería al área del número de cuadrados contenidos en S. Y esta va a ser igual al área del número de cuadrados que contienen un punto de S. Al menos, que contienen al menos un punto de S. Entonces eso es todos los azules son los azules porque todos los azules tienen puntos de S y con los verdes también. Entonces, ¿qué es lo que vimos? ¿Qué es lo que podemos ver intuitivamente aquí? Pues que el área, esta J0 arriba de S, esta área, el área de todos estos cuadraditos, entonces que sería, o sea, por ejemplo, ¿cuál es el área de este cuadradito azul? Pues sería uno lado por lado, uno por uno, uno. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 40. Entonces aquí tenemos 40 cuadraditos, que sería 40 u cuadrada, porque sería uno más uno 40 veces, ¿no? Entonces sería uno más uno, etcétera, más uno, que es 40 veces, entonces tengo 40 unidades cuadradas. Y este de aquí, pues son esos 40 más los verdes, que son uno, 2, 3, 40. Estos son 40, estos son 40, que son los azules, más 40, que son los verdes también. Entonces hay 80. Entonces esta área, como vemos en el dibujo y también en el cálculo que estamos haciendo aquí, esta área es mayor, mayor que el área de los que están por abajo, intuitivamente. Y eso va a pasar para cualquier conjunto que yo tenga. Siempre el área que esté por adentro va a ser mayor que la que esté por afuera. Y va a haber un caso especial en el que va a ser mayor o igual. Entonces, ¿cuándo va a ser igual? Pues cuando S sea un cuadrado, justamente. Cuadrito del lado L. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué le puse este cerito aquí? Porque ese cerito me dice, ah, bueno, esa va a ser la primera rejilla que pinté, o la primera partición que hice, o la primera reticulación que hice. Pero yo puedo agarrar y luego en una siguiente, por eso quería como copiar el dibujo, pero
Solamente lo voy a explicar así como por encima. Entonces, si yo tomo otra, pero en vez de tomar, o sea, tomo estos ya, y ahora lo que hago es cortar cada rectangulito a la mitad. Y los que cuenten, estos ya no me interesan porque ya no tienen al conjunto ese, a la mitad. Entonces, si hago eso, aquí se va a ir encimando de manera horrible, pero si lo van viendo, entonces se va a ver horrible cuando vean el PDF, que a lo mejor no se entiende nada. Entonces, a la mitad. Entonces, ¿se fijan? Si lo porto a la mitad, ahí, si lo parto a la mitad, se me mueve esta cosa justo cuando la dejo. Ahí. Entonces, fíjense, cuando hago esto, digamos, y parto, por ejemplo, aquí también. O sea, esto lo pueden hacer en su cuaderno, partan todos a la mitad. O si lo están visualizando, pues no importa. Entonces, lo que quiero que se den cuenta es que ahora cuando yo haga esto, tengo que hacer la misma, o sea, tengo que hacer el mismo conteo, que ya no lo voy a hacer, pero para esta nueva partición, digamos, voy a llamarle J, eh, esto no se quita automático, voy a llamarle J1 abajo del conjunto S. Entonces, esa va a ser como el siguiente proceso de que yo parto esto. Y cuando yo parto esto, el número de cuadraditos aumenta, ¿de acuerdo? Y entonces, por ejemplo, estos que son chiquititos se van a partir en cuatro, que es lo que quiero que vean, en cuatro. Entonces, uno de estos va a contribuir a esta nueva entidad, que son todos los cuadritos que quedan por adentro de ese. Entonces, por ejemplo, aquí que yo tenía este cuadrado verde que salía, entonces cuando haga la partición esta me lo va a dividir en cuatro. Y entonces aquí se le va a agregar este pedacito extra a los azules que ya habían antes, porque aquí estos azules, aunque se dividan en cuatro, todos entran al conteo porque están por adentro. Pero estos que estaban aquí, por ejemplo, este también, cuando lo parten cuatro, va a haber otro que se va a agregar. Entonces, esa área va a ser mayor que la anterior. Intuitivamente es claro, se ve eso, ¿cierto? O sea, voy a ponerlo al revés. J0, entonces voy a poner J1 de S es igual a la suma de las áreas de los rectangulitos interiores en una partición siguiente a la original. Y entonces vemos por esto que expliqué aquí, por ejemplo, en estos pedacitos verdes que van agregando nuevos, por ejemplo, aquí que este verde tampoco entraba, aquí va a agregar otros dos pedazos a la nueva. Entonces esa J0S abajo va a ser menor o igual que la J1 de S. Entonces puede que sea igual, que sea igual. ¿Y qué va a pasar con la grande? Pues la grande va a disminuir. Entonces, si se fija, por ejemplo, cuando se parte en cuatro, va a dejar fuera estos dos pedazos y nada más va a contar estos dos. Entonces, respecto a la anterior, el área se va haciendo más pequeña respecto a la primera, que era la verde. Cuando yo hago esa partición de dividir cada cuadrito a la mitad. Entonces, cuando yo divido cada lado del cuadrito a la mitad, cuando yo hago eso, eso me genera cuatro cuadraditos en cada cuadradito del lado uno que tenía. Y entonces va a tener una rejillita ya con cuadritos más chiquitos y entonces ahí va a quitar esas áreas que se tomaban en cuenta porque el cuadrado era más grande. Entonces la J, la J1
déjenme ponerlo en blanco, la J1 de las sumas superiores de S, la nueva va a ser menor o igual que la J0 superior de S. ¿De acuerdo? Y entonces esto les hace recordar seguramente a lo que vieron en cálculo, si llevaron el SPIVAC al principio tenían que demostrar que las sumas inferiores de la función f por una partición p eran menores o iguales que las sumas inferiores de la función f para un refinamiento de p, o sea, para otra partición. En este caso, este uno lo que me dice es que tengo una partición refinada de la original. Entonces yo en la original tenía estos cuadrados, esa era la cero. Y luego en la uno lo que tengo es un refinamiento que me da ahora estos cuatro pedacitos. Entonces estoy haciendo la partición más pequeña, que era lo que decía así. Entonces es exactamente lo mismo. Y para las sumas superiores se cumplía con esta condición que las sumas inferiores superiores del refinamiento eran menores, o sea, el área era menor que el área de la partición original. Entonces, eso es exactamente lo que está aquí, visto para un conjunto en R2. Ahora, otra cosa que podemos notar es que empezamos con un cuadradito del lado 1. Entonces, para la partición que tenemos como J0, digamos, arriba o abajo, empezamos con cuadraditos del lado 1. Entonces, el área de estas cosas, entonces el área es 1. Pero luego cuando vamos con la partición con la siguiente, que es J1, perdón, J1, entonces tenemos cuadrados del lado 1/2. Entonces, el área es un cuarto, es más chiquita, que sería 1/2 al cuadrado. Luego, si esto lo parto, me generaría una partición 2. ¿De acuerdo? Y tendría sumas inferiores y superiores para esa siguiente partición, que sería partir este a la mitad. Y entonces, si parto ese cuadradito a la mitad, si lo parto a la mitad, pues eso me genera un cuadradito de lados un cuarto y un cuarto, que sería el área, sería un cuarto por un cuarto, sería un 2 a la 4. ¿De acuerdo? Entonces, eh, esas sumas inferiores y superiores van a formar un par de sucesiones, una sucesión. Entonces, la JN, digamos, para la partición N superior, o sea, esa área que va por afuera, que se va haciendo cada vez más pequeña y se va acercando por afuera al área de la región S, esta cosa es una sucesión monótonamente decreciente. Monótona, monótonamente decreciente. Entonces, eh, ¿y eso por qué? Porque por esto que está aquí justamente. Entonces, el siguiente, que sería J2 de S, pues va a ser menor o igual que J1 de S. Y va a ser menor o igual que J0 de S. Entonces, esto me va generando esa sucesión monótonamente decreciente, ¿ven? Y esa va a estar, y va a ser acotada también. Y va a converger justamente una sucesión monótonamente decreciente que converge. Y que es acotada, porque estamos contando los cuadraditos que están acotados justamente. Entonces, eh, entonces eso va a tender
este JN de S va a tender a lo que vamos a llamar el área superior de esa JDS. En general que se parece como a la integral superior, ¿se acuerdan? Que me decía cuál era el área por afuera que se va acercando a la región. Pues aquí es exactamente lo mismo. Y eh, sería, es el área exterior. Entonces va a atender a esa área exterior. Y por el contrario, la otra, la JN abajo de S, es una sucesión creciente, convergente. Entonces eso porque, como hemos visto aquí, se va haciendo cada vez más grande. Entonces si hago otra partición, vamos a ver que ese es menor o igual, etcétera. Esto va a ir para acá. Entonces esta cosa va a converger cuando n sea mucho, 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 muy, muy grande al área inferior de S. Y entonces, si el conjunto es Jordan medible, entonces va a ser Jordan medible cuando estas dos cosas coincidan. Cuando esas dos cosas coincidan. Y por lo que hemos construido aquí, esta J abajo y esta J arriba son justamente el supremo. Este J abajo va a ser el supremo de todas las J, de las JN inferiores de S. Y esta J superior va a ser el ínfimo de las JN superiores de S. Entonces, ¿por qué el supremo? Porque esta J interior va creciendo cada vez más. Va creciendo y se va acercando al valor real del área de S. Entonces va creciendo por adentro, hacia afuera, de adentro hacia afuera. Y entonces el máximo valor que puede alcanzar esa cosa pues va a ser el supremo. ¿De acuerdo? Porque va creciendo. Y por el contrario el otro, el que está por afuera, esa se va haciendo cada vez más pequeña, acercándose al área real de S. Entonces como se está haciendo más pequeña, esa J arriba, después de un montón de particiones, va a ser a lo más el ínfimo o el valor más pequeño, por así decirlo, de los valores de esa área. ¿De acuerdo? Entonces, si esas dos cosas coinciden, eso va a significar que la función es Jordan medible. Y después, bueno, tenemos que ver qué es esa J arriba y esa J abajo después. Entonces, la medida de Jordan no es más que saber si un conjunto tiene área o no. Eso es. Y visto con este ejemplo, podemos ver que las cosas son muy parecidas a lo que se vio en R en cálculo de una variable, sumas superiores, sumas inferiores. Entonces, em, por ejemplo, bueno, otra cosa que quiero mencionar es que esta medida es distinta a la medida de Lebesgue. Entonces, pero vamos a demostrar que van a coincidir en cierto caso bajo ciertas circunstancias. Entonces, un conjunto que sea Jordan medible va a tener medida de Lebesgue cero o algo similar, vamos a ver, algo así. Y, y vamos a ver qué condiciones tienen que cumplir para que sean lo mismo. Entonces, por ejemplo, la frontera de un conjunto, vamos a ver, y es intuitivamente claro, si ya dijimos, por ejemplo, si tenemos un conjunto en R2 que es este, entonces el contenido de Jordan de la frontera de ese conjunto S pues va a ser cero porque la frontera en R2 no tiene área, vista como algo en dos dimensiones. La frontera es algo que tiene una dimensión, entonces no tiene área. Entonces ahí vamos a decir, bueno, entonces la frontera de ese conjunto en R2 va a tener contenido de Jordan cero y eso en cálculo 2 demostramos, y bueno, ya sí no sé si lo vieron en sus cursos de cálculo, que la frontera de un conjunto tiene medida de Lebesgue cero o tiene medida cero.
Entonces, en ese caso, ambas medidas son lo mismo, como un ejemplo que les pongo ahora, qué es lo que vamos a ver. Entonces, esto se parece mucho a cuando definían la integral inferior de a a b de una función f como el supremo de las sumas inferiores de la función f para una partición p del intervalo a b. Entonces, esto, muy similar a esto, y la integral superior de a b de f era el ínfimo de las sumas superiores de fp, tal que p era una partición de a b. Si se acuerdan de su curso de cálculo, entonces se parece un montón. Ahora, es exactamente lo mismo porque vamos a ver lo que hacían en cálculo. Entonces, en cálculo, lo que hacían tenían su espacio R2 y tenían una función acotada de AB. Y que, para simplificar las cosas, vamos a suponer que es continua. Pero simplemente se pedía que fuera acotada. Entonces, entonces aquí el S, nuestro conjunto S sería el área bajo la curva. Y acotada por las rectas x igual a, x igual a b y y igual a cero. Entonces, toda esta región sería mi conjunto S. Es decir, es el conjunto de puntos x, y en R2 tales que x está entre a y b y y está entre cero y la función f de x, escrito de manera formal. Entonces damos una partición de a b. Entonces, como la función f es acotada, eso significa que en cualquier en cualquiera de estos subconjuntos de la partición también va a ser acotada, como demostraron en cálculo 2. Entonces, va a ser acotada. Entonces, en cada uno de estos, la función es acotada también. Y entonces, como es acotada, por un teorema que demostraron en cálculo 1, alcanza su máximo y su mínimo. Su máximo y su mínimo porque estoy suponiendo que f es continua, pero en general si es acotada, si una función es acotada, alcanza su máximo, su ínfimo y su supremo, pero en el caso de que sea continua, alcanza su máximo y su mínimo. Entonces, en cada una de estas cosas de aquí yo puedo tomar el mínimo de la función y construir estos rectángulos que están por abajo. ¿De acuerdo? Y entonces voy a tener estos rectángulos amarillos por adentro de la f. Y como alcanza su máximo también, pues puedo tomarlos y generar los rectángulos que se salen, que incluye a los amarillos también, justo como el diagrama que hicimos de la función del conjunto en R2. Entonces incluye todo esto, incluye todo esto. Ahora podemos ver que el área, entonces, desde i igual a 1 hasta 5 del, del ínfimo, que sería este, por ejemplo, M1, aquí el ínfimo sería M2, M3, se entiende, ¿no? M4 y el supremo sería M4, o el máximo, perdón. Bueno, que en este caso coincide. M1, M2, M3, M4. Entonces sería la suma desde igual a 1 hasta 4, perdón, de los MIs, que es la altura, por la base, que serían delta x1, delta x2, delta x3, delta x4, donde esos delta x1, por ejemplo, está formado por, si este es x0 en la partición, este es x1, este es x2, x3, x4, x5, entonces va a ser x1 menos x0, etcétera. Entonces sería m1 por delta x1 más m2 altura por la base por delta x2 más m3 por delta x3 más m4 por delta x4. Y esta cosa que es la suma de las áreas de intervalos amarillos es menor, en este caso, que
que el área de S, que según lo que hemos visto ahora lo denotamos así. Y podría ser igual dependiendo quién sea la función. Y análogamente, esa área es menor o igual que la suma de los que están por afuera, es decir, de la suma desde igual a 1 hasta 4 de los MI grandes, que serían estas alturas grandes, por las bases, por las mismas bases, la suma de todas estas áreas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, perdón, y aquí porque tengo 4. A ver, espérenme. O sea, M1 por delta X1, M2 delta X2, delta X3, delta X5, perdón. Entonces si era desde 1 hasta 5. Entonces vemos que el concepto es exactamente el mismo que el que tenían en cálculo 1. Ahora, ¿qué va a pasar si estamos en R3, por ejemplo? Entonces, si estamos en R3, vamos a ver, vamos a tomar una función que va de R2 en R, que sería una superficie. En E, es lo mismo. Entonces, una superficie. Z igual a f de x, y. Entonces, en R3 lo que tengo, siguiendo toda esta idea, entonces es x, y, z. Entonces, lo que tengo en R3 es esta función que va de R2 a R. Entonces, yo doy dos números y eso me arroja un real. Y esas cosas son sábanas. Entonces, es una sabanita aquí, una superficie, como la esfera, la silla del mutar, etcétera. Y digamos, esta superficie, esta función en general la podemos definir eh, en un conjunto abierto de R2. Entonces está definida aquí. Este es el conjunto U, vamos a decir. ¿De acuerdo? Entonces, extendemos la idea de esa área, pero ahora al volumen. Entonces lo que hacemos es esta cosita de aquí, o sea, lo que tenemos que usar son paralelepípedos o cubos. Entonces, damos una partición P del eje, bueno, primero, antes de dar una partición, encerramos el dominio de U en un cuadrado, en un cuadradito, otra vez. Entonces, este punto de aquí sería A1 y este le llamaríamos B1. Y este de acá en Y sería A2 y este acá sería B2. Entonces lo que hacemos es damos una partición P del intervalo A1B1. Entonces damos una partición P de ese intervalo. No sé, por ejemplo esta. Entonces, todo esto lo vamos a ir definiendo poco a poco de manera formal. Y damos una partición, vamos a decir P1 del intervalo A1B1 y una partición P2 del intervalo A2B2. Entonces dar una partición en B2, en A2B2, pues sería algo como esto. Entonces esto me genera cuadraditos. Cuadraditos en la base. Y lo que queremos es ver cuál es el volumen que está bajo la gráfica esta, que está acotada por el plano y la gráfica. Entonces, ¿cuál es el volumen? Entonces, lo que hacemos es, en cada uno de estos puntos que están en U, la función me da un número en Z. ¿De acuerdo? Entonces, esta función es acotada también. Entonces, esta en estos cuadraditos va a tener un valor máximo y un valor mínimo. Entonces, por ejemplo, si dibujamos uno, voy a dibujar solo uno, podría dibujar todos. ¿A cuánto color? Creo que el amarillo no se veía en las notas. Entonces así lo voy a pintar así. Entonces con que haga uno se va a entender lo que queremos decir.
Entonces ese iría como punteadito también. Entonces aquí tendría esto. Entonces por aquí tendría estos cubitos. Uno que es este verde que estaría como por abajo. O sea, hagan de cuenta que tengo. O sea, lo que tengo es este pedacito de superficie. Y tengo un paralelepípedo que está justamente por abajo. Por abajo. Que toca en el valor mínimo de la sabanita. Y entonces me toma el volumen como interior. O el número que hay por debajo. Y luego con el máximo, porque es una función acotada, digamos por acá, eso me genera el otro paralelepípedo, que incluye al verde, pero que tiene un volumen más grande y que se va por arriba del área, ¿ven? Entonces, lo que tenemos que definir es un volumen inferior, que en este caso sería la misma, la J abajo, pero interpretada como un volumen, no como un área. En muchos libros le ponen B abajo y a la J le ponen A. Entonces sería la J del rectangulito RI, vamos a llamar, por abajo, por el MI, que sería el ínfimo de la función, justamente en este cuadradito, análogamente a como se hacía acá, solamente que aquí en más dimensiones. Entonces el ínfimo pues sería el ínfimo de la sabanita, que sería por acá abajo. ¿De acuerdo? Entonces este sería el volumen del paralelepípedo verde. También tendría un J, bueno, este sería J, ¿qué le puse? JI, perdón. Y este sería un JI arriba, que sería el J arriba de los RIs. No, sí, ahí ya lo estoy marcando. Entonces, este J como del área que ya habíamos definido antes. El área de aquí. Entonces, esta es el área que le estoy llamando J de RI por abajo. Bueno, sin el abajo. A ver, esperen. No, está bien. Por el máximo, que es el MI, que sería el volumen del paralelepípedo rojo, el verde. ¿De acuerdo? Y entonces intuitivamente es claro que el volumen bajo esta cosa, intuitivamente, entonces no estamos demostrando nada, intuitivamente vemos que el volumen de esta cosa está por abajo de la suma de todos los paralelepípedos verdecitos que no he pintado aquí porque si no, no se vería nada, pero sumo el volumen de todos estos. Entonces ese volumen va a estar por debajo de este. Sí, aquí, a ver, déjenme borrar. Porque esto sí es el área, digamos. El área del cuadradito. No es ni área inferior ni superior, perdón. Es el área de RI, el área de RI por MI por MJ. Entonces es eh, esto de aquí. Y es mayor que los que van por abajo, que sería sobre I de J de RI por el MI. Entonces, exactamente lo mismo que teníamos antes, pero ya en dos variables. Entonces, este volumen de aquí va a ser justamente la integral doble de f de a sobre la región S. ¿Por qué le puse a? Perdón, aquí se va a confundir, no es integral de superficie, de S, de J, perdón, sobre S. Entonces, esto no es más que una notación que denota el volumen bajo la función f. Ahora, este dj, como estamos en xy, pues se pone así como la integral doble sobre s de f de x de y. Estamos integrando, estamos tomando los rectángulos aquí, las áreas de estos, que son los j que aparecen acá. ¿De acuerdo? Y esta es una función de dos variables, entonces extendido se vería así.
de x de y. Ahora, esto simplemente es una notación. Simplemente se puede poner como la integral sobre s de f de a. Y aquí ya se sobreentiende que este dA justo es el área o que coincide con el contenido de Jordan sobre el conjunto S, que es un conjunto que está en, en dos dimensiones, que es el que está aquí. ¿De acuerdo? Para calcular el volumen bajo esa función. Entonces, aquí aparece otra cosa interesante que son estas de aquí, estos que aparecían también cuando tenían la integral de f de x. Entonces, esto lo estudiamos en cálculo T, son las formas diferenciales. Entonces, en cálculo uno se tiene una 1 forma, pero en cálculo 2, por ejemplo, al calcular el volumen tengo una 2 forma. Y si se acuerdan, estas formas tienen un producto especial, que es este. Entonces, en general, no va a ser cierto que esta integral sea igual, por ejemplo, a dy de x. Y no basta con ponerle un menos simplemente. Bueno, o sí, depende, porque acuérdense que este producto era anticonmutativo. Entonces, justo otro de los objetivos del curso va a ser extender y ver qué es esto que tenemos aquí. ¿Por qué aparece esto que está aquí? Y eso nos va a llevar al teorema de Stokes. Entonces, pero intuitivamente creo que es simple lo que estamos haciendo. Entonces, todo lo que he visto aquí es para que se den cuenta que lo que vamos a hacer es análogo. Esta primera aproximación va a ser, todos los teoremas que tengamos van a ser análogos a los de cálculo uno. Absolutamente todos, formalmente. Entonces va a ser muchas veces solamente cambiar si x está en R, cambiar por x que está en R en E3 o en 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 general, por ejemplo, ¿no? Pero la demostración formalmente es la misma, o muchos lo que hacen es simplemente en la demostración, en vez de tener x en R, le ponen una línea de vector para decir que estás en Rn y ya. Sin embargo, van a haber algunas cositas que hay que aunque formalmente se hacen igual, eh, hay que tener como una visión geométrica de lo que está pasando. Entonces, esto lo que voy a hacer es, en lo que sigue, dar la extensión de la integral recordando cosas que vieron en cálculo 2 e ir extendiendo. Dice, por ejemplo, lo que vimos aquí. Necesito generalizar lo que es un intervalo en más dimensiones, que eso ya lo hicimos en cálculo 3 pero bueno, igual a lo mejor de la nueva gente que está aquí no sabe, lo vamos a ver de nuevo. ¿Cómo generalizo ahora una partición que tenía en R a ponerla en un conjunto de Rn? Ese tipo de cosas. Para entender lo que está pasando, porque el Sagan simplemente lo que hace es decir que eso ya se demostró antes y ya. Entonces en la siguiente clase vamos a entender la notación un poco. Vamos a ir recordando las definiciones de cálculo 2 y vamos a hacer las generalizaciones. Entonces, con eso acabamos esta primera parte intuitiva.